Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Una vez más, Dios nos permite estar llegando a la intimidad de sus hogares para poder compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. Déjeme decirle que hoy amanecimos tan agradecidos con Dios y felices por el milagro de la vida. ¿Y por qué no vivir agradecidos si tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos respalda y un Dios que nos bendice? En pocas palabras puedo decir, en Dios lo tenemos todo, bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana vamos a continuar con una serie que hemos ya venido dando los domingos anteriores, y hoy queremos continuar con esta serie, y para ello yo quiero invitarlo a que antes de que leamos la palabra podamos elevar palabras de oración. Yo quiero con todo mi corazón agradecer a Dios, primeramente, que es el que genera las oportunidades, pero también bendigo la vida de mis hermanos de Canal 27, a los hermanos que están siempre trabajando detrás de cámaras, que ninguno de ustedes los ve, pero ellos hacen un trabajo muy excepcional. Bendigo la vida también de nuestros hermanos en producción y a cada uno de los que tienen que ver, digamos, con el trabajo operativo del bendito canal que Dios nos ha regalado. Vamos a orar. Padre, en esta bendita mañana, hoy vengo para suplicarte, Dios, en el nombre de Jesús, que a través de la guianza de tu Espíritu puedas dirigir mis labios y mis pensamientos, para que todo lo que hoy pueda hablarle a tu pueblo, Señor, sea de bendición. Quizá hay algún necesitado que en esta mañana o en este momento, por los medios que son utilizados para predicar tu palabra, hoy pueda escuchar esta palabra que trae vida y bendición a la vida de cada uno. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tú dirijas tu palabra a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Hoy quiero hablarles bajo el título, Dios acompaña la predicación con señales y milagros. Dios acompaña la predicación con señales y milagros. Quiero leer para ustedes los primeros 7 versículos del capítulo 14 de Hechos. Y la bendita palabra del Señor dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediéndoles que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Dios acompaña la predicación con señales y prodigios. Mi amado, cuando estaba leyendo esta palabra pude ver, ya hay 3 regiones, 3 lugares distintos con este, que estamos viendo cómo la gente en su momento escuchó la palabra, oyó el mensaje, mientras unos abrazaban la fe en Cristo Jesús, otros, al contrario, incitaban a la gente para rechazar el mensaje. Pero déjeme decirle, en los peores momentos, cuando pareciera que el enemigo está ganando terreno, Dios obra de una manera sobrenatural, y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Yo quiero contarles una anécdota de mi propia vida cuando yo comenzaba el ministerio pastoral. En cierta ocasión me enviaron a predicar, o me invitaron para estar predicando en una campaña. Yo había estado predicando en campañas diferentes y había visto multitudes de gente llegando a los pies de Cristo. Le estoy hablando de los años 70. Pero como en los años 80 me llevé la sorpresa que fui a predicar a un lugar, gente en abundancia, había gente en cantidad, 3 noches predicando la palabra del Señor y ni un solo convertido. Déjeme decirle, uno de mis mentores, a quien el Señor ya lo llevó a su presencia, fue a esperarme a la terminal de buses, porque en ese entonces nos movíamos a través de los medios colectivos. Y cuando yo bajé del autobús me dice: Miranda, ¿ya viniste? Y yo le digo: sí, hermano, ya estoy aquí. Pues vení, te voy a invitar a un desayuno. Fuimos a comer y mientras comíamos, aquel hombre de mucha experiencia en el ministerio me hace una pregunta y me dice: Basilio, ¿cómo te fue en la campaña? Con un tono triste, tal vez hasta desanimado, le contesté: pues gracias a Dios, prediqué las 3 noches, estuvo muy alegre y todo, pero lo que vengo triste es que no hubo un solo convertido para la gloria del Señor. Aquel hombre se quedó pensativo, comió, porque era un gran maestro para mí, por eso lo llamo uno de mis mentores. Y me dice: Basilio, una pregunta. ¿A qué fuiste a la campaña? Fue una pregunta que me hizo reflexionar. Y le digo: a predicar, hermano. Ok. ¿Predicaste? Prediqué. ¿Qué predicaste? La palabra. Ok. Porque si el Señor te mandó a convertir a la gente, eso debe ser tu decepción. Pero si te envió a predicar,
tu gozo debe ser que predicaste la palabra y esa palabra ya quedó sembrada. Pocos días después el pastor un mensaje y dice: quiero agradecer a Dios primero y la predicación que nuestro hermano vino a hacer. Tenemos 17 nuevos convertidos. Después de la campaña comenzaron a venir a la iglesia y testificaron que fueron tocados y que ahora venían para quedarse en el templo. Mi amado, son cosas que uno realmente no prevé y que a veces uno quisiera que Dios obre de acuerdo a lo que uno piensa, pero Dios hace las cosas diferentes, las cosas como Él las sabe hacer. Lo importante es que yo he venido leyendo este relato bíblico y me doy cuenta que el apóstol Pablo tenía como objetivo predicar la palabra de Dios. Y su lugar donde él se reunía con la gente era la sinagoga. Un lugar en el que cada día de reposo se reunían los judíos y prosélitos para estudiar la palabra, cantar algunos himnos, algunos salmos y sobre todo oír la enseñanza, estudiar la ley. Pues ese era el lugar favorito de Pablo para llevar el mensaje. Y aquí vemos que después que salieron de aquella ciudad, ahora llegan a Iconio. Y lo primero que hacen es buscar el lugar de reunión. Y es interesante cómo la gente oyó. Lo que dice el versículo 1, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero el versículo 2 dice: mas los judíos que no creían incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los apóstoles. Muy bien, mi amado. Si el objetivo principal de un misionero es predicar la palabra, lo demás déjelo en las manos de Dios. En cierta ocasión, dando un curso de evangelismo, alguien se paró y dijo: pero ¿qué pasa si nosotros predicamos y la gente no viene al Señor? Yo le dije: necesitamos saber que si estamos sembrando la palabra, tarde o temprano, dará resultados y dará el fruto que Dios hará que dé, porque Dios no va a permitir que su palabra caiga a tierra sin llevar fruto. Mi amado, el objetivo principal de Pablo era hablar de las maravillas de Dios, de la palabra de Dios. Y de lo demás, Pablo no estaba pensando, ni antes de llegar a Iconio había mandado hacer carteles: venga a sus milagros o venga a su sanidad. No. Yo creo que ni la gente sabía que Pablo estaba ahí. Pero estando en la sinagoga comenzó a hablar la palabra. Y como había rechazo de esa palabra, como había resistencia de la gente contra la palabra, el Señor
interviene para obrar milagros y prodigios por mano de sus apóstoles. Mi amado, qué maravilloso es que podamos nosotros tomar en consideración que si el objetivo nuestro es cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, tengamos seguro que Dios nos va a acompañar. Pero una cosa sí quiero decirle, mi amado. Lo dije anteriormente. No busquemos la gloria nuestra. No busquemos la fama personal. No busquemos el ser alabado nosotros. Busquemos honrar a Dios con la palabra. Busquemos que Dios sea glorificado. Busquemos que Dios sea ensalzado por esa palabra que predicamos. Porque recuerde, el mensaje es del cielo. La palabra es de Dios. Y usted solamente un mensajero. Yo un mensajero. Es por eso que tenemos que entender claro este objetivo. Pablo no fue a proclamar milagros, fue a proclamar salvación. Los milagros fueron el acompañamiento de Dios para respaldar a sus siervos en medio de aquel rechazo. Leamos. Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los apóstoles. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Aquí está la clave. Todo predicador debe confiar en el Señor. Todo predicador debe descansar en el Señor. ¿Y por qué razón? Porque no va a hablar su propia palabra, va a hablar la palabra de Dios. Aquellos hombres tan solo llegaron a Iconio y comenzaron la tarea. Y todos podemos decir, no había lugar donde llegaran que no hablaran el mensaje de Cristo. Es necesario que tomemos en consideración este ejemplo apostólico. Porque sólo así, cuando nosotros nos propongamos hacer la voluntad de Dios, tocante a la predicación, tengamos seguro que Dios estará para respaldarnos. Y eso es lo más importante. Así que entonces el objetivo principal de los misioneros era proclamar a Cristo. Una interrogante. ¿Cuál es tu objetivo principal, mi amado hermano? ¿Cuál es tu prioridad como cristiano? Muchos dirán, mi prioridad es vivir la vida cristiana. Sí, eso debe ser una prioridad. Pero una cosa te digo, Pablo tenía como prioridad en su vida personal proclamar el poder de Cristo Jesús. Quien proclama a Cristo es un instrumento en las manos de Dios. Quien proclama a Cristo es un seguidor de Cristo. ¿Por qué razón? Porque solo el que sigue a Jesús sabe lo que Jesús es. Solo el que sigue a Cristo sabe lo que Cristo es en la vida de nosotros. Tristemente, hoy podemos encontrarnos con gente que está en la iglesia, que están en las congregaciones y no saben si creen o no en Dios.
Yo estaba viendo un reporte de una encuesta que se hizo en los Estados Unidos. De 100 jóvenes que fueron encuestados, 100 jóvenes que asistían a una iglesia, fueron encuestados y la pregunta era, ¿eres cristiano? La respuesta era ambigua. Pues no lo sé realmente. La segunda pregunta era, ¿crees en Dios? Bueno, la verdad, no sé si creo o no. Eso significa que hay personas que necesitan creer verdaderamente en Cristo para estar convencidos de que su mensaje es Cristo, la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Número 2, Dios confirma su palabra por medio de los prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, versículo 4. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apiedrarlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Qué interesante. Salen de Iconio, llegan a otra ciudad, llegan a Listra y Derbe, y allá comienzan a predicar. Y en cada momento en el que ellos abrían su boca, Dios estaba acompañando esa palabra por medio de su Santo Espíritu, respaldando lo que aquellos hombres declaraban, porque el poder de Dios se reflejaba en la bendita palabra del Señor. Mi amado, a veces es importante tomar en consideración que si queremos que Dios obra y haga lo que Él quiere hacer con su bendita palabra, el paso número 1 que debemos dar es abandonarnos en las manos de Dios. Paso número 2, saber que el mensaje no es nuestro. Paso número 3, saber que ese mensaje debe convencer de pecado a aquellos que lo necesitan o a aquellos que lo rechacen. Porque ya sea que lo reciban o lo rechacen, ambos están necesitados. Nada más que uno reconoce y otro lo rechaza. Pero ambos están en la misma necesidad. El efecto de la verdadera predicación es que la verdad del Evangelio siempre va a causar división. Con mucha razón dijo Jesús, no piensen que yo he venido para traer paz, sino espada a la tierra. He venido para poner a los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. He venido para poner disensión. ¿Por qué razón? Porque la palabra verdadera, el mensaje verdadero va a incomodar a unos, pero va a convencer a otros. Los convencidos abrirán su corazón. Los convencidos no necesitarán de un milagro para poder entregarle su vida a Cristo. Los que se convencen están seguros de que Cristo es su Señor.
los que rechazan, aunque vean los prodigios, aunque vean las señales, mi amado, siempre van a estar en contra de la bendita palabra del Señor. Ante el mensaje desafiante de Pablo y de Bernabé, la gente se dividió, y unos a favor y otros en contra de los apóstoles. Pero ¿sabe lo más lindo? Es que aunque los hombres estuviesen en contra de aquellos siervos, Dios estaba con ellos. Y eso es lo más lindo. Eso nos inspira a que cumplamos con la gran misión de llevar la palabra a otras personas. Es nuestro deber, es nuestro compromiso, es un mandamiento y tenemos que obedecerlo. Quiero ir concluyendo y quiero traer a la memoria lo que un famoso predicador del siglo XIX dijo. Y él decía: predicar el evangelio es un compromiso de la iglesia, incluso si ninguno o si ningún alma es convertida por él, porque el gran propósito del evangelio es la gloria de Dios, ya que Dios es glorificado incluso en aquellos que rechazan el mensaje de Cristo. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Mi amado, lo reciban o lo rechacen, nuestro deber es predicar. Y hoy vuelvo a hacerle la pregunta: ¿cuántos estamos dispuestos a cumplir con esto? Yo le decía a la iglesia, necesitamos aceptar el desafío de que hoy, como en el siglo I, es tan urgente la predicación del evangelio para que muchos alcancen, para que muchos de aquellos que todavía no han sido alcanzados, podamos alcanzarlo. Por eso me gozo y bendigo al Señor por el eslogan de Canal 27 que dice: juntos reconciliando a Guatemala con Dios. ¿Y qué tal si dijéramos juntos reconciliando a nuestra colonia con Dios, a nuestra ciudad, a nuestra aldea, a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestros amigos? ¿Qué tal si nos unimos a ese eslogan y dijésemos juntos hasta ver a cada uno rendido a Cristo o rechazando a Cristo, pero nosotros hemos cumplido? Mi amado, quiero agradecer su atención en esta hora y espero que Dios lo bendiga, que Dios ponga en su corazón gozo y paz y sobre todo el deseo de abrir su boca y testificar del poder de Dios. No se desanime, Dios está con usted. Padre, en el nombre de Jesús, oro esta mañana dándote gracias por los que estuvieron a bien escuchar tu palabra. Mi Dios, gracias por mis hermanos que estuvieron trabajando duro para esta prédica, Señor amado. Te alabo por ellos, Señor. Dales fuerza. Dales, Dios mío, esa fortaleza que necesitan cada día para cumplir con este trabajo. Gracias, mi Dios. Bendice a las familias que en su hogar estuvieron para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.